¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, mis estimados alumnos del Senado. Ya acabé de calificar todas sus tareas como se pudieron dar cuenta. Y bueno, haciendo una pequeña retroalimentación en cuanto a las herramientas que vimos esta semana. Pues me parece que todos conocíamos ya el FODA. Digo, simplemente el resumen que hicimos o el ensayo que hicimos es simplemente como a manera de retroalimentación de lo que es y obviamente de qué manera se utiliza en cuestión del análisis interno y el análisis externo, digamos, de la empresa. Pero ahora, dentro de las dos primeras herramientas que vimos, que a mí me parecen muy interesantes y me gustaría mucho concentrarme, digamos, en estas dos, en este video de retroalimentación, pues primero tenemos el famosísimo reloj estratégico de Bauman, que nos indica cuáles son nuestras oportunidades o nuestras diferentes estrategias de posicionamiento con respecto a la competencia que tenemos en un mercado. Ahora, ¿por qué es un reloj? Bueno, prácticamente vamos en sentido de las manecillas del reloj, empezando por el norte y bajando, digamos así, hasta llegar al noroeste. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que nos dice Bauman, digamos a grandes rasgos, de cuáles son las diferentes estrategias competitivas que podemos seguir en una empresa? Primero, tenemos lo que es el valor alto y el precio medio, es decir, lo que nosotros entendemos, como diferenciación, es decir, diferenciarnos o ser prácticamente una opción que se aleje, digamos, de lo que ofrece el mercado. Diferenciarnos completamente de la competencia. Esto nos va a hacer, obviamente, que el cliente perciba mayor valor en mi producto o servicio y que, por ende, no tengamos, digamos, forzosamente que ser los más caros del mercado, sino simplemente teniendo esta característica. Desarrollar, digamos, la imagen corporativa de mi organización o desarrollar o publicitar netamente la imagen corporativa de mi organización siendo diferente al resto y obviamente manteniendo un precio medio. Dentro de las estrategias de Bauman nos dice que esta es de las más competitivas que puede haber basadas en el valor, no en el precio. Ahora, siguiendo con esto, en el noreste tenemos el valor alto y precio alto. Esta tiene una flechita roja porque prácticamente es la mejor del mercado. Porque aquí hablamos prácticamente de una diferenciación focalizada. Y esto lo utilizan muchas tiendas, por ejemplo, de lujo o tiendas, por ejemplo, que son muy exclusivas y que tienen una marca y un producto muy exclusivo y que por ende el cliente percibe dos cosas, valor y precio. Valor alto, entonces, al ser muy exclusivo, al cliente no le importa, digamos, el precio alto y lo va a comprar también de esa manera, ¿cierto? Entonces, por ende, la diferenciación focalizada es muy importante también y podría ser, obviamente, la mejor estrategia competitiva en el mercado, aunque muy difícil de lograr. Tenemos también lo que es las estrategias de fracaso, digamos, dentro del este, sureste y el sur. Ahora, ¿cuáles son estas estrategias de fracaso? Primero, el monopolio. Nunca es bueno tener un monopolio. ¿Por qué? Porque a largo plazo va a entrar la competencia, ¿cierto? Y los monopolios siempre tienden a bajar sus precios. Por ende, nunca es bueno tener un monopolio. Segundo, los altos márgenes, es decir, subir el precio sin subir el valor de nuestro producto o servicio, obviamente nos va a llevar al fracaso. Repito, esto se llama altos márgenes. Dentro del sur, entonces, podemos tener lo que es la pérdida de mercado, es decir, simplemente vender a precio medio del mercado, sin tomar en cuenta la generación de valor. Esto es negativo porque, primero, ni somos el más barato ni somos el más caro, pero prácticamente no estamos generando valor en nuestra empresa. Y eso a lo largo nos va a hacer que perdamos cuota de mercado. Ahora,
Entrando a las estrategias de competitividad netamente por precio, tenemos el de valor bajo y precio bajo. Es decir, hay algunos productos o servicios donde el consumidor realmente no le importa cuánto cuesta el producto, no le importa cuál es el valor del producto, siempre y cuando este sea barato, ¿cierto? Productos genéricos, productos sustitutos que son realmente muy baratos y realmente el valor entonces sale sobrando. Aquí lo que más nos importa es el precio bajo, o lo que le importa al cliente. El precio bajo, el valor no me importa. Siempre y cuando sea barato, yo le entro, ¿cierto? Después tenemos en el oeste lo que es el valor medio y el precio bajo. O lo que nosotros le decimos precio bajo. Es decir, soy de los más baratos del mercado y trato de generar valor a partir de eso, ¿cierto? Por lo tanto, esta es una buena estrategia competitiva, le sigue dando más valor, digamos, al precio bajo o más preponderancia al precio bajo, pero sin embargo el valor de la empresa se empieza a dar mediante eso. Soy el más barato y a partir de eso es que empezamos a generar el valor. Y por último, entrando a la última estrategia de competitividad por medio del valor, está la híbrida. Valor alto, precio bajo. Es decir, nos vamos a diferenciar de la competencia. Vamos a ser únicos en el mercado, pero no manteniendo el precio alto, no manteniendo el precio medio, sino manteniendo precios bajos. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros podamos llegar a esta estrategia competitiva híbrida? Valor alto, precio bajo, conociendo perfectamente lo que son nuestros costos y teniéndolos bien controlados. Si tenemos bien controlados nuestros costos, obviamente vamos a poder darnos el lujo de poder generar, digamos, un valor alto y que toda nuestra comunicación y publicidad se vaya hacia eso. Somos diferentes, somos los únicos y además somos los más baratos. Pero, obviamente aquí los precios o los costos, deben estar perfectamente bien controlados y perfectamente bien definidos. Para mí, en mi opinión personal, la estrategia híbrida, es decir, valor alto, precio bajo, es la que mejor resultados nos puede dar y la que más tenemos al alcance, ¿sí? Porque me parece que toda empresa en el mercado podría, con esfuerzo obviamente y un buen análisis, tener una buena estrategia de competitividad que se base en lo que es lo híbrido. Valor alto, precio bajo. Y bueno, para acabar rápidamente, tenemos por último las 5 fuerzas de Porter. Porter también nos da esta teoría, Michael Porter, que prácticamente está llegando casi a los 50 años de existencia, pero que es muy interesante y sigue siendo vigente hasta el día de hoy. ¿Cómo analizar el mercado de manera externa? ¿Cómo analizar, digamos, todos esos factores que la empresa no puede controlar, pero que sin embargo nos tenemos que adecuar? Tenemos que tomar en cuenta lo primero. Primero, la amenaza de la entrada de nuevos competidores. Siempre tenemos que anticiparnos a esto. ¿Cuánta competencia puede entrar? ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Cómo y cuándo? ¿Cierto? Porque eso nos va a hacer más competitivos. El estar al tanto y con esa previsión de amenaza de nuevos competidores en mi mercado. Siempre debo de tener eso en cuenta. Segundo, debo también de tener en cuenta la rivalidad entre los competidores existentes. Es decir, si soy parte de, no sé, por ejemplo, yo que compito en la ciudad de Tehuacán, en el mercado de las prepas abiertas, que somos 9, bueno, ¿cómo está la rivalidad entre todos nosotros? Es decir, ¿cómo está la cuestión de la diferenciación, de la calidad, de los costos, de las campañas de comunicación? Es decir, ¿cómo nos está llevando, digamos, la rivalidad entre los competidores en estar emulando uno al otro y por ende cuáles son las amenazas que podríamos tener en cuestión de la rivalidad que pudiera surgir en el mercado? Esto también es importante. Por ende, también debemos de tener mucho ojo y mucha importancia en la cuestión de la amenaza de productos o de servicios sustitutos. Ejemplo, yo por ejemplo en prepa abierta siempre tengo un ojo puesto también a lo que son las escuelas semiescolarizadas. No es lo mismo, pero es un producto sustituto.
y también a lo que es, por ejemplo, la preparatoria en un examen o las preparatorias en línea. No es lo mismo, sigo yo siendo mejor, pero también hay que echarles un ojo. Entonces, también hay que ver hacia dónde va el mercado, porque la amenaza de productos o servicios sustitutos siempre va a estar presente. Y por último, tenemos también que averiguar el poder, o medir, mejor dicho, el poder de negociación de los proveedores. ¿A quién le estoy comprando mis insumos? ¿Ese proveedor es el único? Porque cuidado, si es el único, porque en cualquier momento me puede subir los precios de la materia prima y obviamente le voy a dar mucho poder de negociación. Es decir, debo de siempre estar diversificando, digamos, la compra con mis proveedores y obviamente estarme dando cuenta que estoy comprando un proveedor que está dentro de un mercado también competitivo. Porque, obviamente, ahí es donde hay un balance entre precios y oferta, ¿cierto? Y por ende, también debo tener cuidado entre la rivalidad, entre el poder de negociación de los clientes. Si yo no me diferencio del resto, si yo sigo siendo uno más del mercado, obviamente el cliente le estamos dando mayor poder de negociación, porque pues no hay diferencia, ¿cierto? Y por ende el cliente, lo que va a empezar a pedir ya que no hay diferencia son precios más bajos, ¿cierto? Y le vamos a dar mucho poder de negociación a los clientes. Por ende, debemos siempre de tener en mente que la diferenciación es lo mejor. La diferenciación obviamente disminuye el poder de negociación de los clientes y por ende nos ayuda a crear un valor mayor en nuestra marca y bueno, independientemente del precio o de la estrategia de precio que nosotros queramos conseguir, ya sea bajo, medio o alto. Pero por ende, nosotros al crear valor por medio de la calidad, entonces el cliente va a entender que, ok, a mayor calidad probablemente es mayor precio, ¿cierto? Limitamos ese poder de negociación y lo volteamos hacia nuestra organización o empresa. Bueno, espero que este pequeño video de retroalimentación les haya sido de ayuda y les haya sido un poco más orientador, digamos, en cuestión de estas dos estrategias que vimos en la semana. Y bueno, les recuerdo que cualquier otra duda que llegaran a tener, siempre voy a estar más que a la orden por apoyarles. Muchísimas gracias y que tengan una excelente semana. Ya tenemos las actividades de estos días en la plataforma y los recursos. Y les repito, cualquier duda, estoy más que a la orden. Un saludote desde Tehuacán y que estén muy bien. Bonita semana. Bye, bye.